Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en este día 11 de abril del 2025? Aquí les saludo con mucho gusto, iniciando esta serie de ecotips para los promotores ambientales en este tema de promoción de cultura del agua. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo este espacio y espero cada semana tener la oportunidad de compartir información de valor. Bueno, pues desde el Centro Educativo Signa, me da mucho gusto estar en este tema. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestras actividades del día de hoy. Les recuerdo mi nombre, pues, para los que no me conocen, soy el doctor Pedro Eloy, biólogo de profesión, universitario por más de 30 años en la Facultad de Ciencias, ecólogo urbano, evaluador, especialista en temas de ecología ambiental, de ecología funcional y bueno, pues muy, muy interesado en promover y difundir los temas relacionados con cultura del agua. Así de que pues es parte de lo que me interesa hacer en estos tiempos. El día de hoy voy a platicar de un aspecto muy interesante relacionado con la manera en cómo nos dirigimos a los diferentes sectores, a las diferentes áreas de oportunidad en este proceso en el que directa o indirectamente estamos relacionados con la enseñanza y con el aprendizaje, ¿no? Aquí habría que hablar y analizar algunos temas que vamos a ir discutiendo y señalando a lo largo de las semanas, ¿no? Por ejemplo, cómo aprenden los niños, cómo aprenden los adultos, cómo es que realmente reforzamos el conocimiento, en qué medida lo vamos valorando, pero en términos generales podemos partir que existen tres áreas de dominio que los especialistas en los últimos años han identificado como elementos clave para generar esta dupla de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Estas áreas de dominio tienen que ver precisamente con nuestra forma de interacción con el entorno y desde luego con los elementos de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos, ¿no? Una de las áreas que más se ha estudiado y que históricamente se le ha dado mucho peso es el tema del aprendizaje cognitivo, ese aprendizaje relacionado con la experiencia, con el recuerdo, con la repetición, con el tema que tiene que ver con el conocimiento que guardamos en los libros, en las hemerotecas, en las bibliotecas, y que muchas de las veces significa estar continuamente recordando algo, ¿no? En esa medida, el cerebro se convierte en uno de nuestros elementos clave junto con la memoria, nuestra mente, y nuestra manera de percibir el entorno. Entonces, esta área de dominio cognitivo, sin duda, forma una parte primordial de esta dupla enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero a lo largo de los tiempos se ha ido analizando que no solo recordar cosas, repetir cosas o decir que las hemos leído, que las hemos guardado en la memoria, es suficiente para enseñar o aprender. También es relevante llevar a cabo actividades, llevar a cabo acciones, utilizar muchas de nuestras partes de nuestro cuerpo, principalmente nuestras manos, nuestras extremidades, que nos han ayudado a movernos, nos han ayudado a desplazarnos, nos han ayudado a subir por frutos, a abrir la tierra, a mover una roca, a elaborar herramientas. Y todo ese conocimiento asociado a el uso de un recurso se ve reflejado en una habilidad, en una destreza. Y esa área de dominio psicomotora asociada a este proceso de movimiento de los músculos es otra de las áreas que se ha desarrollado a lo largo de los años de manera muy relevante, ¿no? En esa medida, el tema asociado con la forma en cómo realmente estamos llevando a cabo nuestras actividades, bueno, pues en ocasiones se ha también exacerbado el uso de este conocimiento solamente para incentivar acciones de estímulo-reacción, ¿no? Y eso, bueno, pues es otra de las cosas que vamos a ir analizando. Una tercera área de dominio que los investigadores, los autores han desarrollado en los últimos tiempos, además del área cognitiva, del área psicomotriz, es precisamente el área afectiva. A partir de de este elemento en donde la manera en cómo nos asociamos, la manera en cómo interactuamos, la manera en cómo convivimos,
como somos empáticos con el entorno, eso nos permite también desarrollar elementos de aprendizaje y desde luego elementos de enseñanza. Entonces, estos tres áreas de dominio se resumen en este cuadro que me gustaría dejar aquí para que lo pudieran repasar tanto como sea posible. Está dándonos información clave de cómo las tres áreas de dominio son fundamentales para desarrollar esta dupla de enseñanza-aprendizaje cuando estamos abordando distintos temas de interés, ¿no? El saber, que viene del área cognitiva, está siempre basada en conocimientos. El saber hacer, que es un área psicomotora, siempre está basada en habilidades y destrezas que se pueden aprender y se pueden desarrollar. Y el saber ser, que es del área afectiva, nos permite identificar actitudes, hábitos y valores y darle un proceso incluso a estas cuestiones, ¿no? Uno puede reaccionar de manera inmediata a un elemento del entorno, pero esa reacción tiene realmente que pasar por un cambio de actitud o por un ajuste de nuestra actitud y ir madurando hacia hábitos y valores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La cualidad fundamental de esta dupla se refleja mucho también en la manera en cómo identificamos a quién nos vamos a dirigir. Y el día de hoy precisamente me quiero enfocar en este aspecto, en cómo definir nuestro público objetivo o nuestro público meta al que vamos a llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera muy general podemos partir de dos elementos, los elementos demográficos y los elementos psicográficos, ¿no? En cuanto a los elementos demográficos, algunos de ellos, cada uno tiene distintos niveles de profundidad de análisis. En esta ocasión no voy a profundizar demasiado en ellos y simplemente los enlisto como uno de los elementos clave para identificar a quién le vamos a compartir, por ejemplo, un tema ambiental, ¿no? En el caso demográfico, sin duda la edad, el género, el estado civil son variables fundamentales que nos permiten identificar la manera en cómo vamos a acercarnos a las personas, ¿no? En el caso de la edad, por ejemplo, en edades escolares, en edades de primaria y kinder, primaria, incluso secundaria, es muy importante siempre tomar en cuenta los permisos, las autorizaciones de los padres de familia, de los directivos, para poder acercarnos con los grupos, acercarnos con los estudiantes y poder tener procesos de enseñanza-aprendizaje en una cuestión de tipo ambiental, ¿no? En otros casos, los grupos pueden ser definidos por los niveles de estudio, por su ubicación espacial, por su ubicación territorial, por la ocupación que tienen, y mucho de esto también, por ejemplo, tiene que ver con el acercamiento con empresas, ¿no? En algunas empresas en donde se requiere promover el ahorro del agua, la reutilización, el consumo sostenible. En esa medida, bueno, pues se tiene claro toda esta información, se identifican algunos elementos de valor de estas áreas y en esa medida podemos diseñar mejor nuestra estrategia de intervención, ¿no? En el lado de la parte de los comportamientos, en la parte de las actitudes, de los hábitos y valores, también nuestros públicos objetivo o meta es importante tener claro cómo se comportan, en qué medida responden a hábitos de consumo, a hábitos de interés, a elementos de temor, ¿no? De angustia, de temas asociados con debilidades que pudiesen tener y en esa medida identificar también expectativas. Así es de que con estos dos elementos sencillos asociados al público objetivo, cuando nosotros como promotores de áreas ambientales y en particular para promover el uso sostenible y responsable del agua, bueno, pues podemos tener diferentes guías y diferentes formas de orientar nuestras actividades y una de esas guías, uno de esos elementos que podemos usar de referencia es sin ninguna duda el objetivo número 6 de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Eso es un área en la cual puede uno desarrollar utilizando los elementos de la guía, pero también conociendo lo mejor posible nuestro público objetivo, nuestro público meta, para que de esa manera nuestra función, nuestra experiencia educativa sea lo más placentera posible. Otra forma, otra clara forma
de abordar a nuestro público objetivo es, sin ninguna duda, a través de los estándares de competencia laboral. En particular, aquellos estándares de competencia laboral que tienen que ver tanto con la parte del diseño y la impartición de la actividad, como, desde luego, del estándar de especialidad, que en este caso sería, por ejemplo, la promoción de cultura del agua, ¿no? Para poder ser contundente y cada vez más profesional, tener un mejor desempeño, tener mejor reconocimiento e incluso mejores oportunidades de obtener clientes a quien puedas tú difundir tus estrategias ambientales, es muy, muy importante que no pierdas de vista este elemento triangular. Es tener siempre tu estándar de diseño, tu estándar de impartición y tu estándar de especialidad. ¿En qué medida te va a ayudar todo eso? Bueno, pues vas a tener mucha más confianza y mucha más claridad al diseño, al diseñar tu curso, teniendo también muy claro el objetivo, los objetivos que tienes que escribir, redactar y alcanzar con base en esas tres áreas de dominio que acabamos de ver hace un rato, que es el área cognitiva, psicomotora y afectiva. ¿Por qué? Porque esos son el enfoque básico por competencias. Estos estándares base o estos estándares triangulares te va a permitir también diseñar de manera correcta manuales, tanto para tus alumnos como para el instructor, en el caso que tú solamente seas diseñador. Te va a dar una idea muy clara de cuál es la secuencia de las técnicas instruccionales que tienes que utilizar, así como las técnicas grupales que de mejor manera se aplican y se utilizan dependiendo de tu público objetivo o de tu tema de estudio, ¿no? En interacción, desde luego, ambas cosas. Eso nos va a también a consolidar una parte fundamental de nuestros cursos, que es el diseño y utilización de instrumentos de evaluación. Este es un elemento, una parte que pocas veces se toma en cuenta. Hay mucha información disponible en la red, en Internet, de buenos elementos, de buenas pláticas, de muy buena información, pero la mayoría de ellos no terminan aplicándote un instrumento de evaluación, que sin duda sería algo que podía ser, darnos una idea de qué tanto aprendiste dentro del proceso de enseñanza. Y desde luego te va a ayudar a planificar y a tener una mejor logística de tus eventos y de tus pláticas relacionadas con la promoción ambiental. Así es de que, en el caso concreto de promoción y cultura del agua, el elemento clave a seguir, el elemento clave a identificar paso a paso, es sin ninguna duda nuestro estándar de competencia. Y con base en eso, en el estándar de competencia, es que podemos también tener claro en dónde y cómo podemos diseñar nuestro evento, impartir nuestro evento y desde luego tener la plática correcta en el momento correcto. Entonces, esto es una actividad que se va, pues llevando a cabo, se va experimentando, se va aprendiendo, se va dando paso a paso en la medida que cada uno de nosotros profundizamos, le ponemos un poco de nuestra experiencia, le ponemos un poco de nuestro expertise, pero es muy importante que no pierdas de referencia siempre tu estándar de competencia. Este estándar de competencia de especialidad, que es el caso de la promoción de cultura del agua, está íntimamente ligado a los otros dos estándares base o de referencia de diseño y de impartición. Entonces, pues este es un ecotip que me gustaría dejarte aquí. Ojalá puedan comentar, puedan darnos su punto de vista. Y son de los eventos, son de las pláticas, son de las cosas que a lo largo de las semanas vamos a ir diseñando aquí en Signa para compartirlos en la comunidad, y ojalá nos puedan ir dando también sus puntos de vista. ¿Ok? Muchísimo gusto, muchísimas gracias por escucharme. Nuevamente estoy aquí con ustedes para seguir adelante e invitarles a que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten resolver acerca de su proceso de evaluación y certificación, no duden en hacerlo. Y si aún no te animas, también puedes ayudarnos a decirnos qué es lo que te detiene, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son esos miedos que no te dejan avanzar. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto.